Los dejaron morir. 3 guardabosques heridos, atados y encerrados dentro de una camioneta de patrulla en llamas, en lo profundo del helado interior de Idaho. Sin radios, sin ayuda, sin tiempo. Pero entonces, a través del humo y la nieve, algo se movió. No era una persona, no era un equipo de rescate. Un Mustang salvaje, de un gris frío, con cicatrices y completamente solo, salió de entre los árboles. Lo que hizo a continuación no fue solo instinto. Fue memoria. Fue lealtad. Y cambiaría el rumbo de una persecución que se extendía mucho más allá del bosque. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si disfrutas de este relato, no olvides suscribirte. La ventisca había azotado Viterbi durante 3 días implacables, con vientos que soplaban a 40 millas por hora, noche y día. La nieve caía tan espesa y pesada que ahogaba al mundo en blanco, enterrando senderos y tragándose cualquier rastro de animales o de hombres. Aquí fuera, en el corazón de la cordillera South de Idaho, el GPS no era confiable, las baterías se congelaban e incluso los equipos de búsqueda y rescate dudaban en aventurarse sin apoyo. Viterbi se extendía por más de 60 millas cuadradas, una naturaleza tan salvaje que, al final del primer día, ningún guardabosques que se había comunicado por radio logró contactar con nadie más. La tormenta cortó las señales, borró las huellas y carcomió la esperanza. Nadie en la base se daba cuenta todavía de que lo peor ya había pasado. Al pie de una ladera azotada por el viento, una camioneta maltratada del servicio forestal yacía de costado, medio hundida en un banco de nieve que llegaba hasta las rodillas. El parabrisas de la Ford F-250 estaba astillado como una telaraña, el capó chamuscado y las llamas crujían hambrientas desde el compartimento del motor, reflejando destellos naranjas en los bancos de nieve. En el interior, el calor se mezclaba con el hedor a goma quemada y tapicería derretida. Un resplandor rojo palpitaba en la estrecha cabina, volviéndose más brillante cada minuto. Eli Hawthorne, de 45 años, fue el primero en reaccionar. Le pesaba la cabeza y tenía la visión nublada. Algo húmedo goteaba por su mejilla y sintió el sabor de la sangre en los labios. Intentó moverse, pero tenía las manos forzadas a la espalda, entumecidas y torpes por el frío. Un quejido provino de su izquierda. Marcus, carraspeó Eli, con voz temblorosa. Marcus Vale, su amigo más antiguo en el equipo, yacía desplomado con los brazos torcidos torpemente detrás de él, con un gorro de lana azul de lado justo encima de un corte en la mejilla. Las cuerdas que ataban sus muñecas se clavaban profundamente en su piel, resbaladizas por la nieve a medio derretir. «Estoy aquí», logró decir Marcus, tosiendo. «¿Qué? ¿Qué demonios?» Un tercer cuerpo estaba encogido contra el suelo, con las rodillas pegadas al pecho y el cabello rubio cubierto de hielo, Jace Nolan, el novato. No se movía. Los 3 estaban atados con cuerda industrial, con las manos tan apretadas que la circulación casi se había detenido. Cada bocanada de aire inhalaba humo y gasolina. Cada exhalación empañaba el aire helado dentro de la cabina. Afuera, las llamas se extendieron a los asientos traseros, el cuero crujía, chasqueando con fuertes estallidos mientras la camioneta gemía y se descuadraba a medida que el metal se deformaba por el calor. La bota de Eli raspó impotente contra el suelo empapado de lodo y nieve derretida. Estiró el cuello, ignorando el dolor punzante que le atravesaba el hombro. Marcus, Jace no se mueve. Marcus levantó la cabeza, tratando de parpadear para quitarse el sudor punzante y el humo. Se obligó a concentrarse. «Jace, ¿me escuchas? Despierta, muchacho». Nada. Solo el coro creciente del fuego y el repentino siseo de la nieve exterior que comenzaba a derretirse y evaporarse bajo el calor. «Tenemos que salir», graznó Marcus, luchando contra las cuerdas. Somos la carnada. Quieren que nos quememos». Eli se retorció, probando las ataduras. «No hay cuchillo, nada afilado». «Maldición. Se lo llevaron todo».
Miró hacia la puerta. Las llamas lamían el tablero de instrumentos, alcanzando el volante. Jace dejó escapar un leve gemido, con los párpados temblorosos. Su rostro estaba pálido, los labios azules y una quemadura rosada se curvaba a lo largo de su pómulo. Vamos, Jace. Quédate con nosotros, instó Ellie, luchando por contener el pánico. Aún no has terminado, muchacho. Por un momento, el fuego era lo único que existía, rugiente, codicioso, vivo. Nadie afuera, ninguna esperanza. Habían salido esa mañana. Ellie a la cabeza, Marcus a su lado y Jace detrás con la radio colgada al hombro. Era el tercer día de la tormenta y la lista de registros obligatorios sin responder iba en aumento. El cuadrante occidental estaba fuera de los límites. Corrían rumores de tala ilegal, marcas extrañas en los árboles y, ahora, la desaparición de cámaras de rastro que nadie había desplegado oficialmente. Habían empacado ligero, un rollo de cinta naranja, mapas térmicos y una cámara vieja para las evidencias. Manténganse juntos. No se desvíen de los senderos marcados, había advertido Ellie, con las botas crujiendo sobre la nieve compacta. Al llegar al sitio 17, encontraron algo extraño, estacas rojas clavadas en el suelo y manchadas con pintura fluorescente, ninguna de las cuales coincidía con ningún límite oficial del parque. Un extraño zumbido provino desde arriba, era un dron, pero no uno de los suyos. Marcus había murmurado, deberíamos irnos. Todo esto está mal. Ellie asintió, indicándoles con un gesto que regresaran hacia la cresta. Pero entonces, se escuchó un estallido ensordecedor, un penetrante olor químico inundó el aire y luego no hubo nada más que oscuridad. Ahora, en el presente, la voz de Ellie sonaba áspera y desgarrada, no querían que volviéramos. Esto no es solo cosa de cazadores furtivos o leñadores, Marcus. Esto es algo más grande. El viento sacudía los copos de nieve sobre el vidrio destrozado, siseando al encontrarse con el calor abrasador. Las flames ya habían alcanzado el asiento corrido, devorando la tela en lenguas de color naranja. El humo se espesó, volviendo el mundo rojo y gris. Jace, resiste, rogó Ellie. Marcus, si puedes moverte, patea lo que sea. No podemos quedarnos aquí. Marcus gruñó, arqueando la espalda e intentando clavar su talón contra la puerta trasera. Sin embargo, no había nada contra que hacer palanca, nada más que lodo, acero y el fuego en aumento. Las cuerdas estaban resbaladizas, hinchadas por la nieve derretida. Las muñecas de Ellie ardían. Giró con los hombros tensos, buscando desesperadamente cualquier punto débil. Pero solo había un calor creciente, los gemidos de la camioneta cediendo sobre sus ejes y la lenta y segura asfixia de los tres hombres atrapados dentro. El humo rodaba por la cima de la cresta, enroscándose como una serpiente a través de los bosques silenciosos. Los árboles se asomaban con sus ramas cargadas de hielo, gimiendo con cada cambio del viento. Por un momento, el mundo exterior de la camioneta en llamas no fue más que sombras y nieve arremolinada. Entonces, desde el noreste, una forma oscura apareció a la vista. Al principio era solo un borrón, una sombra entre las sombras que se ponía en movimiento con lenta certeza a través de la tormenta. Al acercarse, se transformó en la silueta inconfundible de un Mustang. Su pelaje era de un gris frío, veteado de lodo y marcado con viejas cicatrices, su crin estaba enredada y salvaje. El Mustang no salió huyendo ante la vista del fuego o el hedor del humo. Simplemente se detuvo a unos metros de la camioneta, con la cabeza baja, observando. No tenía ronzal, ni jinete, nada más que un crudo desafío en sus ojos. Uno de sus flancos llevaba una larga cicatriz pálida, una auténtica marca de supervivencia. Ellie entornó los ojos a través de la neblina, con la boca abierta por el asombro. ¿Eso es un caballo salvaje? Marcus sacudió la cabeza, con voz temblorosa. Imposible. Oh, espera, creo que he visto a ese antes.
Jace dejó escapar un gemido y las orejas del Mustang se movieron al instante hacia el sonido. Ash, aunque nadie pronunció el nombre en voz alta, rodeó la parte trasera de la camioneta en llamas con los hollares dilatados. Bajó la cabeza hacia la nieve, olfateando con cada paso. Sus cascos golpeaban el suelo con tranquila determinación, deliberados, medidos, sin rastro de pánico. Se escuchó un golpe sordo mientras rascaba la tierra congelada y luego, con una fuerza sorprendente, soltó una coz contra la parte trasera de la camioneta. Una tablilla de madera, chamuscada y medio suelta, se rompió con un crujido seco. Ash la agarró firmemente con los dientes, tirando y sacudiendo hasta que una esquina de la lona quemada que cubría la caja de la camioneta se soltó, revelando un espacio estrecho, lo suficientemente ancho para una bota, tal vez lo suficiente para un hombre. En el interior, Marcus sintió el aire frío golpear su rostro. Se retorció, viendo la luz del día y la abertura. Ellie, la parte trasera. Puedo moverme, patea la puerta. El calor era casi insoportable ahora. Las llamas lamían los respaldos de los asientos, y el olor a plástico quemado se volvía acre y dulce. Marcus, ahora. Gritó Ellie. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Marcus estampó su pie contra la maltrecha puerta. 1, 2 veces. Al tercer golpe, el pestillo finalmente se rompió y la puerta se abrió de golpe, dejando entrar la nieve y expulsando el humo del interior de la camioneta. ¡Fuera!, gritó Ellie. Jace fue el primero en ser arrastrado a través de la abertura, medio inconsciente, con el cuerpo completamente flácido. Ellie trepó justo detrás de Marcus, empujándolo desde atrás. Los tres cayeron sobre el fango y la nieve derretida mientras la camioneta detrás de ellos siseaba y tronaba. El frío fue un impacto, doloroso pero purificador. La explosión se produjo sin previo aviso, un rugido profundo y desgarrador que lanzó a Ellie, Marcus y Jace de cara contra la nieve. Por un instante, el mundo no fue más que sonido y una luz cegadora. El calor arañó sus espaldas. Una pared de fuego brotó de la camioneta destrozada y una lluvia de cenizas comenzó a caer como nieve negra. Cuando el ruido finalmente se desvaneció, cayó un silencio tan espeso que parecía que incluso los árboles contenían la respiración. Ellie sintió el sabor del lodo y la sangre en la boca. Los brazos le temblaban mientras intentaba incorporarse, pero un dolor punzante le atravesó la pierna izquierda y lo hizo caer de bruces otra vez. En algún lugar detrás de él, Jace dejó escapar un gemido débil y tembloroso. La nieve debajo de ellos se estaba convirtiendo en fango por el calor, manchada de hollín y de algo mucho más oscuro. Ellie miró hacia abajo y vio una mancha carmesí extendiéndose debajo de su muslo. La pernera de su pantalón estaba rota y un fragmento irregular de metralla metálica de la camioneta estaba incrustado profundamente en el músculo, justo por encima de su rodilla. Juró entre dientes. Marcus. Jadeó, luchando por mantenerse erguido. Jace, ¿puedes oírme? Marcus ya se había dado la vuelta, gateando a medias hacia Jace, cuyo rostro lucía pálido y sin fuerzas. Los ojos del joven se abrieron ligeramente, desenfocados, mientras temblaba descontroladamente. Tenemos que movernos, dijo Marcus con voz ronca. Ese fuego. Miró hacia atrás. La camioneta era ahora una pira total. Las llamas se elevaban devorando lo que quedaba de la cabina, las puertas y el logotipo pintado del servicio forestal. El humo negro se enroscaba hacia el bajo cielo invernal. Ellie apretó los dientes y estiró la mano hacia el metal incrustado en su pierna. Se armó de valor y, de un tirón, arrancó el fragmento. El dolor fue cegador, una punzada al rojo vivo que lo obligó a morderse la lengua. Con las manos temblorosas, rasgó una tira de su camiseta interior, la hizo una bola y la presionó con fuerza contra la herida. La sangre se filtraba, pero el flujo disminuyó. Sostén esto, mutó Ellie, lanzándole el vendaje improvisado a Marcus. Marcus asintió,
presionándolo con fuerza mientras Ellie usaba otra tira de tela para amarrarla por encima de la rodilla como un torniquete. Jace, apenas consciente, dejó que Marcus lo arrastrara más lejos del fuego que ya agonizaba. «Tiene pulso», murmuró Marcus, «pero está ido. Puede ser el impacto de la explosión, el humo o ambas cosas». Ellie casi no sentía los dedos, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Logró ponerse en pie tambaleándose, usando el hombro de Marcus como apoyo. El viento aullaba, levantando capas de nieve y estrellándolas contra sus rostros. Detrás de ellos, el sol había desaparecido tras los pinos, tiñendo el mundo con una sombra gris azulada. Habían sobrevivido a la explosión. Por ahora. La noche caía rápido, y con ella, llegaba esa clase de frío que mata. 15 metros más adelante, una figura permanecía de pie en la nieve, silenciosa, escultural. El Mustang salvaje, Ash, no se había marchado. En su lugar, merodeaba en el límite del bosque, con su silueta recortada por la luz crepuscular y el parpadeo naranja de la camioneta en llamas. El aliento del semental gris salía en nubes blancas, pero sus ojos permanecían brillantes, atentos, observando a los hombres como si sopesara un cálculo privado. Marcus entornó los ojos a través de la nieve que soplaba. Debería haber corrido. Cualquier caballo normal saldría huyendo en el momento en que oliera el fuego. Este no, susurró Ellie. Está esperando algo. Ash sacudió la cabeza y luego giró, mirando hacia el norte. Emitió un relincho corto y agudo, más una declaración que una pregunta. Jace se movió entre los brazos de Marcus, balbuceando, ¿es real? ¿Él es real? Es real, respondió Marcus con la voz pastosa, pero no sabría decirte por qué sigue aquí. Sin emitir otro sonido, Ash comenzó a caminar lentamente, no para alejarse, sino para cruzar la nieve abierta. Cada pisada producía un golpe sordo en medio del silencio. Se movía con un propósito, deteniéndose tras unos pocos pasos para mirar atrás hacia los hombres, y luego continuaba entretejiéndose entre los árboles a un ritmo que ni se apresuraba ni los invitaba a avanzar rápido. Ellie reacomodó su agarre sobre Jace. No está deambulando, dijo Ellie. Nos está guiando. Jace logró asentir apenas. Los seguiré. Solo manténganse en movimiento. Cada vez que ellos disminuían el ritmo, Ash se detenía y los miraba de reojo por encima del hombro. Su paciencia era inquietante, nunca se alejaba demasiado, siempre permanecía a la vista, como si comprendiera la frágil línea que separaba la supervivencia de ellos de la oscuridad que les pisaba los talones. El viaje a través del bosque se convirtió en una tortura, una prueba medida en dolor, agotamiento y el susurro de la muerte en el viento. El invierno había desnudado al bosque hasta los huesos. Las ramas de los pinos se doblaban bajo el peso del hielo. La maleza estaba sepultada bajo metros de nieve, y cada bocanada de aire era un dolor agudo y ardiente en sus pulmones. Por encima de ellos, el cielo se había vuelto de un gris pizarra, y el sol no era más que una mancha difusa detrás de las nubes. No se escuchaba más sonido que el del viento, el crujido del hielo bajo las botas y la respiración fatigada de tres hombres desesperados. Jace, todavía conmocionado por lo de la camioneta, estaba al borde del pánico. Cada vez que una rama se rompía en la oscuridad, daba un respingo como si esperara otra explosión. «Van a regresar», susurró con la voz rota por el miedo. «Nos van a encontrar». «Nadie nos está siguiendo», respondió Marcus con firmeza pero con suavidad. «Es solo el bosque, solo el viento y los árboles». Ellie intentaba mantener el paso, pero cada zancada le enviaba ráfagas de fuego por la pierna. La sangre, aunque iba más lento, seguía brotando del vendaje improvisado. Se obligó a contar los pasos, a medir el mundo en yardas y latidos en lugar de dolor. Después de unos minutos, Marcus se quitó la chaqueta y envolvió con ella a Jace, quien temblaba tanto que le tintineaban los dientes. Marcus se quedó solo con su camisa de uniforme y la térmica interior, pero no se quejó. «Tú la necesitas más que yo».
Tropezaron al cruzar un arroyo congelado, cuyo hielo gemía bajo sus botas. Marcus resbaló y por poco deja caer a Haze, pero se detuvo y regresó sobre sus pasos. El Mustang se paró al borde de la corriente, con los cascos plantados firmemente, esperando. «Vayan despacio», susurró Ellie. «Nos está diciendo que es seguro si lo escuchamos». Más tarde, lucharon por superar un árbol caído, cuyo tronco estaba partido por el impacto de algún rayo antiguo. Las fuerzas de Ellie flaquearon, perdió el equilibrio y se deslizó hacia un hueco, llenándose las manos y la cara de nieve. Desapareció de la nada, bloqueando el camino con su propio cuerpo, negándose a dejar que Ellie cayera más hondo. El semental emitió un relincho bajo y musical, una mezcla de aliento o advertencia. De cualquier manera, Ellie lo tomó como un impulso. Siguieron adelante mientras el frío se hacía más profundo y el cielo más oscuro con cada minuto que pasaba. El mundo de arriba era solo un vacío blanco e interminable, una tapadera gris apretada con fuerza sobre las montañas. No había estrellas ni luna. Solo el destello ocasional de algo, tal vez esperanza, tal vez una alucinación, danzaba en el límite de la visión. Ellie temblaba descontroladamente, y su aliento empañaba el aire helado. «Este caballo», mutó. «No hay ninguna razón para que se quede con nosotros. Es salvaje. Ya debería haberse marchado». Marcus sacudió la cabeza y respondió con voz suave, casi reverente: «Tal vez sabe algo. Tal vez alguien lo ayudó alguna vez». Haze, apenas consciente, balbuceó desde el suelo: «La trampa de alambre, hace 4 años. La patrulla de primavera». Ellie se quedó mirando a Ash mientras la comprensión se abría paso en su mente. Él se acuerda. Ash no se adelantaba ni los presionaba para que fueran más rápido. Se movía exactamente al ritmo de ellos, regresando siempre sobre sus pasos si se quedaban atrás. Para Marcus, era como si hubieran ganado un cuarto guardabosques, uno que no necesitaba palabras, que medía el peligro no con balas ni órdenes, sino con la fijeza de su mirada. Caminaron hasta que las piernas de Ellie flaquearon, hasta que Haze se convirtió en poco más que un peso muerto y la voz de Marcus quedó reducida a un áspero susurro en la noche. De pronto, a través de un claro entre los árboles, una silueta emergió de la penumbra, una torre de madera de 2 pisos, medio tragada por los bancos de nieve y orientada en un ángulo precario. Su plataforma superior estaba destrozada, no quedaba ni un solo vidrio en las ventanas y un lado de la escalera se había derrumbado en una maraña de maderos ennegrecidos. Era la Torre 9, el viejo puesto de vigilancia contra incendios, abandonado desde hacía años tras el gran incendio forestal que arrasó Bitterrill. Ash se detuvo al borde del claro, con la cabeza alta y las orejas moviéndose vivamente. Miró de vuelta a los hombres y luego hacia la torre, como si dijera: «Es aquí. Esto es un refugio». Ellie soltó un suspiro de agotamiento, dejándose caer contra Marcus. Esa es la Torre 9. Pensé que la habían cerrado para siempre». Marcus gruñó mientras cargaba a medias con Haze los últimos metros hacia la entrada. «No importa. Si tiene 4 paredes y un techo, es más que suficiente para mí». Ash esperó hasta que los 3 hombres hubieran alcanzado los escalones. Luego, sin vacilar, subió el corto tramo y se detuvo en el descansillo. La puerta estaba desprendida de sus bisagras, pero todavía podía girar, y la habitación inferior estaba al menos parcialmente intacta. En el interior de los maltrechos restos de la Torre 9, Marcus fue el primero en moverse. Pasó la débil luz de la linterna por el habitáculo, registrando cada detalle con el cuidado de un hombre cuya vida pudiera depender del indicio más pequeño y pasado por alto. Una pila de leña seca yacía apilada en la esquina más lejana, atada con una vieja cuerda de nylon. Los extremos estaban deshilachados, pero el nudo había sido hecho con método, un nudo de guardabosques, no el lazo apresurado de un vagabundo. Alguien se había tomado su tiempo allí y luego se había marchado a toda prisa, dejando únicamente la madera justa para una sola noche. Contra la pared se encontraba una radio con la carcasa agrietada por los años y el frío.
Marcus presionó el botón de encendido, pero no obtuvo más que silencio. La examinó con sus dedos entumecidos. Sin embargo, el paquete de la batería de respaldo parpadeaba con una débil luz roja, estaba casi agotada, pero seguía aferrándose a la vida, como si mantuviera la esperanza de un mensaje que tal vez nunca llegaría. También había algo más oscuro. Una mancha amarronada, secada hacía mucho tiempo, corría por los tablones de madera junto a la puerta, arrastrándose por el suelo hasta el féizar de la ventana. Sangre, la marca de otro superviviente, de otra historia. Ellie se agachó para examinarla con el ceño fruncido. Alguien se refugió aquí antes que nosotros, murmuró, y su aliento formó una neblina. Pero no salieron por la puerta principal. Jace se agitó en su inquieto sueño, apoyándose sobre un codo. Su voz era débil y carraspeante. ¿Creen que podría haber sido uno de los nuestros? Marcus se encogió de hombros, poco dispuesto a especular. La cabina, a pesar de su estado ruinoso, transmitía una inquietante sensación de historia, un lugar que había dado cobijo, pero ninguna garantía de escape. Incapaz de ignorar el presentimiento de peligro, Ellie se dirigió hacia la maltrecha puerta llevando consigo los viejos binoculares que habían logrado rescatar de la guantera de la camioneta. Salió al exterior, apoyó la espalda contra los troncos desgastados por el clima y oteó la noche borrosa por la nieve, moviendo el interruptor para activar el tenue LED rojo de la lente. Al principio solo había oscuridad, formas de árboles cargados de nieve y el viento dibujando remolinos de polvo blanco que parecían casi vivos. Pero entonces, hacia el noreste, algo parpadeó. Un destello verde, frío y constante, flotaba justo por encima de la línea de los árboles, oscilando con el viento con la firma inconfundible de un dron de vigilancia. Estaba posado en la rama rota de un pino a 20 metros de la cabina, con su luz de advertencia pulsando con debilidad. Alguien los estaba vigilando. La boca de Ellie se tensó. Fue entonces cuando notó algo más, una sola huella ancha impresa en la nieve, redonda y profunda. No era suya, ni de Marcus, ni de Jace. Las huellas rodeaban el borde del claro y luego se desvanecían en la oscuridad, perdiéndose entre los bancos de nieve cambiantes. No son trampas aleatorias, susurró Ellie. Alguien sabía que vendríamos aquí. Alguien nos está rastreando. Se deslizó de vuelta al interior, asegurando la puerta con la pata de una silla rota, y luego ayudó a Marcus a tapiar la ventana por la que entraba corriente utilizando un viejo tablón y la maltrecha mesa de la cabina. Tenemos que cerrar esto por completo, dijo Marcus con gravedad. Nadie sale solo. No esta noche. Juntos, trabajaron en silencio, moviéndose como hombres que ya habían construido barricadas antes. Cada resquicio entre los troncos fue rellenado con camisas de repuesto. Cada grieta quedó bloqueada con madera recuperada. El aullido del viento se amortiguó a medida que cerraban la última abertura, y el mundo se redujo a un diminuto círculo de luz de fogata y temor. Mientras Marcus hurgaba en los rincones húmedos de la cabina, su mano rozó algo áspero, un retazo de tela encajado detrás de la litera oxidada. Lo sostuvo hacia la luz del fuego y frunció el ceño. La tela estaba chamuscada en los bordes, con el color desvaído por el tiempo y el calor, pero una tenue insignia aún era visible, Forestales de Viterbi. Era el logotipo oficial de los guardabosques, fantasmal y maltratado. Sin embargo, la forma en que había sido arrancado limpiamente con un cuchillo, y no por accidente, hablaba de pánico, de secretos escondidos a toda prisa. Jace se quedó mirando la tela con la incredulidad grabada en sus pálidos rasgos. Eso no es posible. No se supone que nuestras chaquetas dejen el campo a menos que... La mandíbula de Ellie se tensó. A menos que alguien en nuestro propio departamento esté trabajando con quienquiera que haya puesto esa trampa. Pasó los dedos por los bordes del parche. Alguien ha estado usando nuestros recursos, nuestros uniformes, nuestra confianza. Esto no fue un accidente. Fue una emboscada. Nadie necesitó decirlo en voz alta. La confianza era ahora tan escasa como el calor.
cerca de la puerta, Ash permanecía en silencio, golpeando suavemente el viejo suelo de madera con un casco. Sus ojos, grandes y alertas, escudriñaban la oscuridad exterior como si rastrearan amenazas que solo él podía percibir. De repente, la cabeza de Ash se levantó de golpe, con las orejas erguidas. Miró fijamente hacia la negrura del este, tensando los músculos. Los humanos solo escuchaban el viento, pero Ash oyó algo más, una frecuencia demasiado sutil para los oídos humanos, un movimiento distante en el límite de su salvaje percepción. Emitió un relincho corto y urgente, golpeando el suelo 2 veces. El sonido sobresaltó a Marcus, quien se levantó al instante. «¿Qué pasa?», siseó, mirando a través de la ventana mientras su mano descansaba inconscientemente en el mango del atizador de la chimenea. Ash retrocedió 3 pasos con los hollares dilatados, luego giró en un círculo lento, posicionándose como una barrera entre la cabina y la noche. Su mirada nunca abandonó la oscuridad, inquebrantable. Ellie lo observó, sintiendo un escalofrío que calaba más hondo que el frío. No es solo un animal. Está montando guardia como si entendiera que esto es más que el clima o los lobos. Con los nervios a flor de piel, Marcus y Ellie se dispusieron a hacer la cabina lo más defendible posible. Clavaron viejos tablones en los huecos más débiles y encajaron trapos en cada corriente de aire. Marcus construyó una rudimentaria trampa con cables usando una lata oxidada y una linterna rota, tendiéndola a lo largo del interior de la puerta. No era mucho, pero cualquier advertencia era mejor que nada. Haze, temblando bajo una manta polvorienta y carcomida por las polillas, los miraba con ojos hundidos. ¿Creen que moriremos aquí?». Marcus forzó una sonrisa, colocando una mano reconfortante sobre el hombro del joven. «No esta noche. No mientras estés bajo mi guardia». Ellie, terminando de atar el último nudo, añadió: «Haremos turnos. Marcus vigila primero. Yo tomaré el del medio. Y en cuanto a Ash, él se encarga del resto». Haze intentó reír, pero el gesto terminó en una tos. Ellie se acomodó cerca de la puerta con las botas bien cordadas y apoyó la cabeza contra la madera rugosa. No pretendía dormirse, solo descansar los ojos un momento. Cerca de allí, Ash se acurrucó, sin estar del todo dormido ni del todo despierto, con el pecho subiendo y bajando con la lenta paciencia de alguien que ha sobrevivido a muchas tormentas. Afuera, el viento se volvía cada vez más salvaje. Adentro, 3 hombres y un caballo se aferraban a una frágil sensación de seguridad, siendo el brillo del fuego una delgada defensa contra los secretos que acechaban más allá de las paredes. En algún momento de la noche, mientras el viento sacudía la cabina como una mano enfurecida, Ellie se encontró contemplando la silueta de Ash bajo la luz parpadeante. Los recuerdos surgieron, medio formados y dolorosos. La primavera de hace 4 años, susurró tan bajo que Marcus apenas pudo oírlo. Aquella patrulla en la ladera este. Estaba lloviendo tanto que los arroyos crecían. Rastreaba a un excursionista perdido cuando escuché algo más, un lamento agudo y fino, no humano. Cerró los ojos, viéndolo de nuevo, una masa enredada de alambre en el lodo, la pata de un potro torcida en un ángulo antinatural. Encontré a un potrillo salvaje atrapado en una trampa de lazo. Con la pierna cortada y sangrando. No podía caminar. Debía haberlo reportado por radio, el protocolo dice que siempre hay que llamar. Pero no lo hice. Corté el alambre yo mismo, vendé la herida lo mejor que pude y dejé un frasco de agua cerca de su hocico. Haze, medio despierto, murmuró, un remolino de pelo en la mejilla izquierda. Ellie asintió. Sí, una espiral justo aquí. Miró a Ash, cuyo rostro bajo la luz del fuego mostraba el mismo remolino inconfundible y único. Ellie se deslizó más cerca, con la voz rota. «¿Me recuerdas, verdad?», preguntó Ellie con voz rota. Ash cerró los ojos durante un largo instante y luego volvió a abrirlos, observando a Ellie sin parpadear. No hubo movimiento ni ruido,
pero en aquel silencio compartido, algo profundo pasó entre ellos, reconocimiento, gratitud y un puente de confianza que se extendía a lo largo de 4 duros años. La fogata disminuyó hasta convertirse en brasas que suspiraban suavemente. Eli permaneció sentado durante todo su turno, con la mano en la radio, vigilando así aguzando el oído por si crujía la trampa de latas. Pensó en la traición de los hombres, del sistema, de alguien que conocía sus rutas, sus rutinas y sus uniformes. Pensó en la sangre de la puerta y en las huellas que rodeaban el exterior. Pero también pensó en el caballo que no había olvidado la bondad, y en lo que significaba que Ash hubiera elegido regresar para montar guardia cuando toda otra ayuda se había esfumado. La primera y tenue luz del amanecer se filtró a través de las espesas nubes grises, tiñendo la maltratada cabina y los campos de nieve de un resplandor frío y descolorido. Eran poco más de las 6 de la mañana, aunque bien podría haber sido medianoche o mediodía, considerando lo poco que el sol estaba dispuesto a mostrarse sobre Viterrill. En el interior del refugio improvisado, los ojos de Eli se abrieron ante un silencio que resultaba casi tan opresivo como la oscuridad. Antes de que su cerebro despertara por completo, intuyó que algo en el viento había cambiado. Ya no silbaba ni sacudía la estructura como la noche anterior. En su lugar, había un ritmo, un golpeteo sordo y pesado, el sonido de cuerpos abriéndose paso a través de la nieve. Había algo allá afuera. Se dio la vuelta, haciendo una mueca de dolor por la herida de su pierna, y vio que Ash ya estaba de pie. La crin del Mustang lucía alborotada en el aire gélido y tenía las orejas orientadas hacia el frente, con cada músculo tenso. Permanecía inmóvil, de cara a la línea de árboles del sur, como si esperara que algo emergiera de la pálida niebla. Marcus, que ya estaba medio despierto, notó la tensión de inmediato. Se desplazó en silencio al lado de él y juntos miraron a través del tablón agrietado que funcionaba como ventana. En la brumosa penumbra divisaron movimiento, sombras contra sombras que rompían la uniforme blancura de la nieve. 4 hombres avanzaban con una precaución metódica que los delataba como profesionales. Vestían chaquetas de campaña en tonos de lodo y roca, llevaban los rostros cubiertos con máscaras y las armas colgadas en posición de listos. Sus botas dejaban huellas profundas y deliberadas en la nieve, desplegados en una amplia formación en V que se cerraba en torno a la cabina. Uno de los hombres iba detrás de los demás, inclinado sobre un equipo, un detector de señales cuya antena se movía como la pata de un insecto. Escaneaba el suelo de vez en cuando, deteniéndose para teclear algo en un receptor de mano. Se trataba de Milo Red, el coordinador técnico de Lars Wagner. Todos en el submundo de la región sabían quién era, aunque pocos habían sostenido su mirada por mucho tiempo. Los labios de Eli apenas se movieron al susurrar: «Están siguiendo la señal del dron de anoche». Los guardabosques se echaron hacia atrás con el corazón desbocado, atrapados entre el instinto de huir y el crudo recuerdo de haber estado a punto de morir quemados vivos. Ash no vaciló. Con una fuerza repentina y deliberada, golpeó el suelo de la cabina 2 veces con su casco. Fue un sonido agudo y decisivo, cargado de un significado oculto. Aquello activó los recuerdos de la infancia de Eli, devolviéndolo a las señales codificadas que se usaban en los campamentos de entrenamiento de caballos hacía mucho tiempo: izquierda, derecha, alto, ven, todo transmitido sin palabras. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Ash se dio la vuelta y se lanzó hacia la puerta. No había miedo en su zancada ni una mirada hacia atrás, solo una explosión de energía mientras arremetía contra la nieve, levantando una estela de cristales blancos a su paso. Marcus comenzó a levantarse, alarmado. «Espera, ¿qué está haciendo? Nos va a delatar». Pero Eli lo sujetó del brazo. «No, no está huyendo. Los está alejando». Afuera, el cambio fue inmediato. Al escuchar el trueno de los cascos, los mercenarios se detuvieron. Milo levantó la cabeza de golpe y les hizo un gesto a sus hombres. 2 de ellos se separaron al instante con las armas en ristre y emprendieron la persecución tras el sonido. Ash soltó un relincho largo y resonante, una llamada que cruzó las colinas y el valle, reverberando como un toque de corneta.
rompió hacia la izquierda y luego hacia la derecha, asegurándose de avanzar a tropiezos por los bancos de nieve más profundos para dejar un rastro fresco y evidente. Marcus observaba a través de los binoculares con la adrenalina a 1000 por hora. Los está atrayendo hacia el afloramiento de piedra, donde el bosque se vuelve más espeso. Es astuto, allá abajo el terreno es un laberinto. Nos está ganando tiempo. Ellie no desperdició ni un segundo. Nos movemos ahora mismo. Sacudió con suavidad a Jace, quien parpadeó medio lúcido, con el dolor y la fiebre reflejados en cada línea de su rostro. Jace, necesitamos que camines un poco más, ¿de acuerdo? Jace asintió con una respiración superficial. Lo intentaré. Solo no me dejen atrás. Marcus y Ellie sostuvieron a Jace entre los dos, soportando la mayor parte de su peso. Moviéndose con rapidez pero con cautela, bordearon el límite del claro, agachándose bajo las ramas bajas y manteniéndose en la línea de la cresta. La memoria de Marcus los guió a través de un mapa medio olvidado de cuevas y madrigueras, aprendido tras años de patrullar aquellos bosques. Gatearon, resbalaron y se arrastraron por una ladera congelada, dejando atrás un tocón retorcido y cruzando un estrecho tramo de hielo. Cada músculo les ardía por el esfuerzo, pero el miedo los empujaba a continuar. Finalmente, detrás de un grupo de rocas y raíces enredadas, encontraron lo que buscaban, una cueva poco profunda que alguna vez fue el hogar de un oso negro, ahora vacía a excepción del viento y el olor a huesos viejos. No era lo bastante alta como para ponerse de pie, pero la entrada miraba en dirección opuesta a los mercenarios, oculta por ramas cargadas de nieve. Uno a uno, se deslizaron al interior. Marcus usó su cuchillo para cortar el forro de su chaqueta y lo extendió sobre la piedra para que Jace pudiera recostarse. Ellie revisó sus piernas. La sangre se había coagulado en su mayor parte, pero su piel lucía de un blanco fantasmal. Jace se desplomó contra la pared y cayó instantáneamente en un sueño pesado y profundo por el agotamiento. La cueva quedó en silencio, excepto por el raspado de sus respiraciones y el suave golpe del cuchillo de Marcus contra la piedra mientras se movía inquieto, con los nervios tensos hasta el punto de ruptura. Durante un rato, simplemente escucharon el sigilo de la nieve, el crujido distante de una rama y el trueno de sus propios corazones acelerados. Mientras tanto, Ash seguía corriendo. No buscó ponerse a salvo. En su lugar, eligió un camino circular e impredecible, regresando sobre sus propios pasos, abriéndose paso entre la maleza y deteniéndose solo el tiempo suficiente para asegurarse de que sus perseguidores vieran las salpicaduras de color rojo brillante donde sus cascos habían removido la tierra. Los estaba alejando de la cueva, adentrándolos en la parte más salvaje de Bitterry, donde el terreno estaba plagado de trampas ocultas y fosas abandonadas de una época pasada. Al saltar sobre una cresta baja, su casco trasero izquierdo golpeó algo duro debajo de la nieve, una trampa de acero medio enterrada, oxidada desde hacía décadas. Las mandíbulas se cerraron con un crujido brutal, mordiendo su pierna. El dolor fue instantáneo, electrizante. Ash se encabritó mostrando el blanco de sus ojos, pero no emitió ningún lamento. En cambio, tiró de su pierna hacia atrás, tensando los músculos, y con un poderoso giro logró soltarse. La sangre brotó a borbotones, corriendo por su menudillo y salpicando la nieve en arcos carmesíes. Los mercenarios también lo vieron. Uno de ellos ladró por su radio: «Hay sangre. Está herido. Está dando vueltas». Sin embargo, la voz de Milo craqueó de vuelta, aguda y suspicaz: «No, está mal. Den la vuelta al punto original. Intenta engañarnos. Los demás sigan barriendo la zona». Ash cojeó por un momento, pero luego se obligó a trotar. Sus respiraciones salían en rápidos vapores blancos y se mantuvo justo por delante de los cazadores, sin dejar nunca que se acercaran lo suficiente como para disparar. Los vio en un amplio circuito, luego se agachó detrás de un árbol caído y se desvaneció en un matorral, dejando atrás únicamente el rastro de color rojo. De vuelta en la cueva, Ellie se apoyó contra su mochila.
Cada bocanada de aire era una lucha. Podía sentir el sabor de la sangre en la boca y su visión se estrechaba en los bordes. Marcus encendió su linterna, reduciéndola al brillo más tenue. Improvisó una alarma sencilla, una rama seca de pino balanceada sobre la entrada, lista para caer y crujir si alguien rozaba contra ella. «No te preocupes», dijo en voz baja. «Si nos encuentran, los oiremos venir». Ellie sacudió la cabeza, mitad en desesperación, mitad en asombro. «Si As no regresa, entonces dio su vida por nosotros». Marcus estiró el brazo y apretó el hombro de Ellie. «Regresará. Lo sé. Ese caballo es diferente». Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios temores. El viento aumentó de nuevo, aullando entre las rocas, pero esta vez, entretejido con el chillido de la tormenta, se escuchó un sonido más suave, el arrastre fatigado de unos cascos cruzando la nieve, constante pero lento. Un único relincho de dolor llegó hasta ellos a través del frío, tan familiar como un latido del corazón. Marcus gateó hacia la boca de la cueva y asomó la mirada. Allí, medio oculto por las ramas cargadas de nieve, estaba As. Tenía la cabeza baja, su respiración era laboriosa y su pata trasera estaba manchada de sangre y lodo. Se movía con un temblor visible, pero sus ojos permanecían brillantes, todavía vigilando, todavía protegiéndolos. Ellie sintió que se le formaba un nudo en la gola. Se arrastró hacia As, recorriendo los últimos pies apoyado en manos y rodillas. Susurró: «Lo lograste. Los alejaste de aquí. Regresaste». As empujó suavemente el hombro de Ellie con el hocico y luego se echó en el suelo, acomodándose junto a la entrada de la cueva. Se orientó hacia el exterior con las orejas moviéndose vivamente y cada músculo tenso a pesar de su herida. Compartieron un silencio denso, cargado de gratitud y de pesar, un silencio propio de supervivientes, de aquellos que comprendían que algunas deudas nunca se podrían pagar. En el interior de la cueva, Marcus envolvió una vieja camisa alrededor de la pierna herida de As lo mejor que pudo, rasgándola en tiras. Jace se agitó y murmuró algo, un sueño, un recuerdo que nadie pudo descifrar. Afuera, la nieve seguía cayendo, borrando las huellas, la sangre y la evidencia de todo lo que había ocurrido. Pero para los que estaban adentro, el recuerdo jamás se desvanecería. Durmieron a intervalos, confiando en que su guardián herido mantendría la vigilia y sabiendo que, mientras él permaneciera en pie, todavía había esperanza en la naturaleza salvaje. Afuera, el crepúsculo se rindió ante el gris profundo de la noche. La ventisca se había calmado por fin, y el aire era pesado y silencioso, alterado únicamente por el sigilo de la nieve cayendo que cubría la entrada de la cueva. Ningún viento sacudía los pinos. El mundo parecía en pausa, como si contuviera la respiración junto a los hombres y el caballo acurrucados dentro de su frágil refugio. El interior de la cueva era un reducto de una calidez tenue e incierta. La única luz provenía de una linterna maltratada, cuya lente rayada enviaba un haz débil e irregular contra la pared de piedra, proyectando largas sombras que parpadeaban y se estiraban cada vez que alguien se movía. As yacía lo más cerca posible de la entrada, como si montara guardia incluso en sueños. El cuerpo del gran Mustang estaba acurrucado lo justo para bloquear la corriente de aire, con la cabeza apoyada suavemente sobre sus patas delanteras. Sus costillas subían y bajaban con cada respiración superficial, y sus hollares se dilataban y contraían en el frío. De vez en cuando, una oreja se movía hacia la oscuridad exterior, escuchando lo que ningún hombre podía oír. Jace fue el primero en despabilarse de aquella incómoda y temblorosa cabezada que había pasado por sueño. Se incorporó apoyándose en un codo, parpadeando ante la débil luz, mientras la confusión y el miedo tardaban en desvanecerse de sus ojos. ¿Está herido?», susurró con voz ronca por el frío y el agotamiento. Marcus asintió, con el rostro surcado por la fatiga y la preocupación. La pata trasera. Parece que pisó una vieja trampa de acero. Logró liberarse, pero está sangrando. Pudo haber sido mucho peor.
Jace se quedó mirando al Mustang durante un largo rato, y luego a Marcus, como buscando la respuesta a una pregunta que no estaba seguro de cómo formular. La cueva permaneció en silencio durante un rato, solo se escuchaba el suave sonido de la respiración, una tos amortiguada y el sutil golpeteo de la nieve que entraba flotando por la entrada. Ellie se sentó lo más cerca posible de la luz, con el rostro medio oculto por las sombras, pero con los ojos claros y escudriñadores. Observó a Ash y luego miró a Jace. Cuando habló, su voz fue apenas un hilo, pero cargada con la gravedad del recuerdo. ¿Te acuerdas de la patrulla de primavera de hace 4 años? Preguntó en voz baja. El ceño de Jace se frunció. La gran inundación. Cuando los senderos de las tierras bajas quedaron bajo el agua y tuvimos que mover todo hacia las laderas del norte. Ellie asintió. Esa misma. Miró de reojo a Ash, y las comisuras de su boca se tensaron mientras el recuerdo destellaba en sus ojos. Hubo un potrillo ese año, una cosita diminuta que apenas se alcanzaba a ver por encima de la maleza. Lo encontré deambulando solo, con el lodo hasta el vientre y los ojos enormes y asustados. Debió haber perdido a su madre, o tal vez la manada lo dejó atrás por alguna razón. Me miró como si nunca antes hubiera visto a un ser humano. Pero no salió corriendo. Jace frunció el ceño, esforzándose por concentrarse. Creo que lo recuerdo. Hubo un día en que llevé agua en una botella, ¿verdad? Intenté ayudar, pero al principio no se acercaba. Luego vertí el agua en mi casco y bebió como si no hubiera probado el agua en días. Ellie sonrió apenas un poco. Sí, ese mismo. Yo estaba allí. No lo reporté por radio. No pude. Se supone que debemos informar de todo, pero no tenía etiqueta, ni marca, nada que dijera que pertenecía a nadie. Todo lo que pude hacer fue cortarle el alambre de la pata. Un corte profundo. Debe haber sido la trampa de un cazador furtivo. Dolía a rabiar. Pero no dio coces. Solo se quedó allí parado, temblando, mirándome con esos mismos ojos que ves ahora. Se detuvo, dejando que la historia flotara en la quietud. Jace asintió lentamente, uniendo las piezas. Era a él. Ash. Ellie asintió. Sí, él se acuerda. Después de que lo dejé ir, me imaginé que no volvería a verlo nunca más. Esperaba que encontrara a su manada. Jamás pensé que regresaría. No por nosotros, no ahora. Los recuerdos se asentaron entre ellos, pesados y reconfortantes al mismo tiempo. Una pequeña esperanza compartida maduraba en el frío. Marcus se inclinó hacia atrás, con los hombros apoyados en la pared de la cueva y los ojos fijos en las sombras parpadeantes. No tenía por qué volver, ¿verdad? Murmuró Marcus. No nos debía absolutamente nada. Es salvaje. Es libre. Pero aquí está, salvándonos el pellejo. Miró a sus compañeros. No se puede decir lo mismo de las personas. La mirada de Ellie se afiló a medida que los recuerdos salían a la superficie. Lars Wagner trabajó en el servicio forestal conmigo. 7 años en licencias antes de su jubilación anticipada. Siempre tuvo conexiones. Siempre encontraba formas de evadir las regulaciones. Jace se estremeció. Él autorizó los permisos para la zona 12, ¿no es así? Esa fue donde se taló la madera sin ninguna inspección, sin controles ambientales, sin nada. Y ahora la empresa maderera está en el centro de todo este desastre. Marcus asintió con la mandíbula apretada. No fue la nieve lo que nos traicionó, ni el bosque. Fue alguien que debió haber estado de nuestro lado, no en nuestra contra. Por un momento, la oscuridad exterior pareció volverse aún más densa. Entonces, una rama crujió en algún lugar lejano, un sonido ordinario del bosque,
pero suficiente para hacer que las orejas de Ace se levantaran. No se movió, pero estaba alerta, sintonizado con el mundo más allá de la cueva, listo para cualquier cosa. Ace cambió de posición, armándose de valor, y luego estiró lentamente el brazo. Su mano temblaba mientras rozaba el pelaje áspero y húmedo a lo largo del hombro de Ace. El Mustang se sobresaltó al principio, pero no se apartó. En su lugar, se estremeció y luego se quedó quieto, aceptando el contacto con la cansada confianza de una criatura que había aprendido demasiado bien que el mundo podía herir, pero que a veces también podía curar. Marcus esbozó una sonrisa cansada y torcida. «Eres mejor guardabosques que cualquiera de nosotros. Lo sabes, ¿verdad?», dijo suavemente, y Ace logró soltar una débil risa. Ellie se echó hacia atrás, apoyando la cabeza contra la piedra fría. «Dejé de creer en las cosas buenas después de aquel incendio forestal de hace 3 años. Vi arder todo, las laderas, la esperanza. Nunca pensé que volvería a encontrarla. Pero esta noche», su voz vaciló, pero siguió adelante. «Esta noche, un caballo que creía perdido salió de la oscuridad y nos salvó. No puedo explicarlo. Tampoco quiero intentarlo. Pero creo que vuelvo a creer en las cosas que no puedo ver, que no puedo predecir, en lo que sea esto». Los ojos de Ace se cerraron por un momento, y su pecho subía y bajaba con el esfuerzo de respirar. Pero luego los volvió a abrir y mantuvo su silenciosa vigilia en la entrada de la cueva. A medida que las horas avanzaban lentamente, la cueva pareció calentarse, no por la linterna que se apagaba, sino por el lento y progresivo sentimiento de confianza. Marcus extendió con cuidado su maltratada chaqueta sobre Ace, quien temblaba de nuevo, con los ojos cerrándose en un leve cabeceo de sueño. Lo arropó de cerca, como si al proteger al más joven pudiera mantener viva la esperanza para todos ellos. Ellie observó a Ace, con una voz que era poco más que un susurro: «Si nadie viene mañana, no te culparé. Pero si alguien logra salir de aquí, te juro que no dejaré que te olviden otra vez». Ace no se movió al principio. Luego, lentamente, inclinó la cabeza, un pequeño gesto instintivo que ningún entrenador podría enseñar y ningún humano podría ordenar. Era algo nacido de la memoria, un vínculo sellado en la supervivencia compartida. La noche se hizo densa, profunda y absoluta. La nieve cayó con más fuerza, cubriendo la entrada y haciendo que el mundo exterior desapareciera. Adentro, el único sonido era la respiración de los supervivientes y el latir de unos corazones que se negaban a rendirse. Fuera lo que trajera el mañana, lo enfrentarían juntos. No como 3 guardabosques perdidos y un caballo salvaje, sino como algo más. Algo que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía como la esperanza. La mañana llegó con renuencia, como si la tormenta aún se demorara justo más allá del límite del mundo. A través del sigilo de la pálida nieve que caía, el cielo aclaró de negro a un gris plomizo, veteado con destellos de plata fría cerca del horizonte. El aire estaba cargado de niebla. En la entrada de la cueva todo parecía más nítido, demasiado brillante y demasiado silencioso a la vez, como si la realidad misma se hubiera vuelto más delgada. Ellie fue el primero en moverse, sacudiendo la rigidez de sus extremidades e intentando no quejarse. Le dolía cada hueso del cuerpo, especialmente su maltrecha cadera. Tenía los labios agrietados y en carne viva, y su aliento era visible en cortos vapores que se desvanecían en el frío matutino. Miró hacia afuera y vio que la nieve había parado, pero una niebla espesa y densa aún se aferraba al bosque, amortiguando cada sonido y tragándose todos los árboles excepto los más cercanos. Marcus, agachado cerca, contemplaba un trozo de madera que había recuperado la noche anterior, una vieja estaca de topografía, rota por un extremo pero todavía resistente. Miró de reojo a Ellie. «Si queremos que alguien nos encuentre, tenemos que hacer que sea imposible no vernos». Ellie asintió, sacando su chaqueta de rescate de la mochila. La tela de color naranja brillante tenía una amplia banda reflectante en la espalda,
del tipo diseñado para captar un rayo de luz extraviado y proyectarlo hacia el cielo con las siglas SOS grabadas en plata. Estiró la chaqueta entre dos ramas bifurcadas que Marcus había atado en forma de una rudimentaria V, y luego sujetó los extremos firmemente con un cordón de bota. Marcus colocó unas cuantas piedras alrededor de la base, anclando todo el armatoste en la delgada tierra en la cima de un montículo rocoso a 50 metros al noroeste de la cueva, el lugar más alto y expuesto al que podían llegar. Los árboles del montículo eran escasos y achaparrados, con sus copas maltrechas y cubiertas de escarcha. «Es el escenario perfecto», observó Marcus. «Si hay un avión o un helicóptero en cualquier parte de esta zona de Idaho, el reflejo del sol en esa chaqueta atravesará la niebla por completo». Ellie asintió con voz tensa. «Todo lo que necesitamos es un rayo de esperanza». «Solo uno». Tosió, haciendo una mueca de dolor mientras se presionaba el costado, donde el hematoma provocado por la metralla de la camioneta se había transformado en un dolor profundo y punzante. El mundo seguía siendo frío y duro. Pero al menos tenían un plan, una forma de estirar la mano y gritarle al cielo. De vuelta en la cueva, Ash había estado inquieto, cambiando su peso de un lado a otro, con la cabeza baja y los hollares moviéndose vivamente. Ellie cortó la última tira de tela reflectante del borde de su chaqueta, un pequeño trozo esta vez, y caminó hacia el Mustang. Ash levantó la cabeza, observándolo con ojos grandes e inteligentes. Ellie se agachó y le extendió la tela, hablándole con suavidad. «Toma, ten, muchacho. Sosténla con los dientes justo como hiciste con la cuerda ya en la cabina. Y si puedes, haz que te escuchen». Ash dio un paso al frente, curvando suavemente los labios alrededor de la tira de tela. Mordió el trozo probando su peso, y luego miró a Ellie, esperando. El momento quedó suspendido entre los dos, denso de confianza y con el entendimiento puro y silencioso que había crecido en la naturaleza desde que Ash fue liberado por primera vez de la trampa de un cazador furtivo. Ellie acarició el cuello del caballo, con una voz que era apenas un susurro, 3 relinchos cortos. «Para. Repite. No te vayas demasiado lejos. Solo asegúrate de que cualquiera que esté allá arriba sepa que estamos vivos». Marcus observaba con silencioso asombro, sacudiendo la cabeza. Nunca lo habría creído si no lo estuviera viendo. «No es solo un caballo, Ellie. Es un compañero. Es uno de los nuestros». Ash resopló, soltando un bajo y constante torrente de aliento, y con un movimiento de su cola, salió trotando hacia el claro. El retazo plateado brillaba en su boca como un estandarte. Se movía con una especie de maltratada dignidad, protegiendo su pata trasera lesionada, pero negándose a permitir que eso lo frenara. Cruzó a través de la nieve hacia el borde del bosque, donde la niebla se abría lo justo para captar el sol naciente. Allí levantó la cabeza en alto, plantó los cascos y emitió una serie de 3 relinchos agudos y resonantes, claros, urgentes y propagándose por todo el valle. Aguardó un momento y luego repitió la secuencia, con su voz haciendo eco en medio de la quietud como si fuera un código. No era una llamada salvaje, ni un grito para los de su propia especie, sino un mensaje, una señal viva y palpitante dirigida al mundo de allá arriba. Durante un largo y agónico minuto, no ocurrió nada. Los hombres permanecían al borde del montículo con los ojos fijos en el cielo, forzando cada sentido en busca de una señal de que alguien, quien fuera, pudiera estar allí afuera. Marcus intentaba escuchar más allá del bombeo de la sangre en sus oídos y del dolor en sus dedos congelados. El silencio parecía infinito. Incluso el viento contenía la respiración. Entonces, una vibración casi imperceptible al principio se elevó en el aire, un zumbido tenue y rítmico que se perdía en la niebla. Marcus levantó la cabeza de golpe, escudriñando el horizonte con el corazón acelerado. Ellie fue el primero en reconocerlo. «Palas de rotor», respiró. «Eso es un helicóptero». Jace, animado por la repentina tensión, se incorporó con dificultad y hurgó en su chaqueta. Le temblaban las manos mientras sacaba la última bengala de emergencia.
Tenía los labios agrietados y los ojos hundidos por la fatiga, pero la determinación volvió a encenderse en ellos, viva otra vez. Marcus sostuvo con firmeza el brazo de Jace. Una sola oportunidad, muchacho. Haz que valga la pena. Espera a que el sonido se acerque más. Jace asintió. Tragó saliva, apuntó la bengala hacia arriba y esperó la señal de Marcus. El ruido se volvió constante, inconfundible, resonando ahora desde el cielo oriental. En algún lugar allá afuera, una silueta oscura se movía justo por encima de la línea de las nubes, el golpeteo distintivo de las palas abriéndose paso a través de la niebla. 3, 2, 1. Ahora. Ladró Marcus. Jace quitó la tapa de un tirón, y con una plegaria y todas las fuerzas que le quedaban, disparó la bengala directo al aire. Salió disparada hacia arriba en una espiral carmesí, cortando la niebla como una herida abierta, con un resplandor imposible de pasar por alto contra el cielo de un gris muerto. El mundo pareció detenerse de nuevo. El tiempo se movió de forma extraña, con cada segundo estirándose y tensándose para luego regresar de golpe mientras la bengala trazaba su arco en lo alto, y finalmente, se apagaba. En algún punto del cielo, el helicóptero se estaba aproximando. Desde el extremo este del valle, una enorme silueta negra emergió entre la niebla, un transporte federal de rescate, del tipo reservado para emergencias graves. Sus rotores arrojaron hacia abajo una ráfaga de viento que hacía girar la nieve en violentos torbellinos a medida que descendía en círculos. Dentro de la cabina, el piloto de búsqueda ajustó el escáner, atento a las firmas térmicas y al destello de la bengala. En un monitor, un reflejo brillante titilaba desde el montículo, el plateado de la chaqueta de Ellie, más allá, el extraño movimiento oscilante de As agitando la tela. «Ahí está nuestra marca», le gritó el piloto al jefe de tripulación. «Tenemos movimiento en la cresta y algo que parece un caballo». El artillero de la puerta giró una cámara hacia afuera de la escotilla abierta, haciendo zoom. La lente captó a As, firme, todavía agitando el retazo plateado en su boca, con la crin alborotada contra la nieve. La jefa de rescate, una mujer curtida llamada Rivera, sonrió ampliamente. «Esa es una señal de vida si es que alguna vez he visto una. Bájalo 30 pies más». El helicóptero descendió aún más, haciendo que los árboles se inclinaran bajo la corriente de aire descendente. El rugido era ensordecedor, pero el Mustang no se sobresaltó. Mantuvo su posición, llamando de nuevo con 3 relinchos rápidos, tal como Ellie le había enseñado. A 50 pies, As emitió un último grito, luego giró y galopó de vuelta hacia la cueva, cojeando, pero rápido, con su aliento formando columnas en el frío. Cortó a través de la ladera abierta, rodeando la colina con un último estallido de energía, y luego se detuvo en la entrada de la cueva. En el interior, los hombres observaban casi sin respirar mientras el helicóptero se mantenía suspendido sobre el montículo, con sus luces de búsqueda iluminando la bandera de señalización y el rastro que As había dejado en la nieve. A través de la niebla, Ellie alcanzó a distinguir la silueta de un tripulante que bajaba una cuerda. Luego, un paramédico descendió a rappel con las mochilas colgadas a la espalda. Marcus se movió rápidamente, agitando ambos brazos para hacer señas a los rescatistas. En cuanto el paramédico tocó tierra, Marcus señaló enfáticamente a As, que seguía sosteniendo la tira plateada entre sus dientes, y luego a las 3 figuras acurrucadas en la cueva, como queriendo decir, sin él, ninguno de nosotros lo habría logrado. El paramédico se arrodilló al lado de él y con los ojos muy abiertos, asimilando la escena de los guardabosques maltrechos y ensangrentados. Y al caballo salvaje que montaba centinela en la entrada. «Ustedes son los de Vitterri, ¿verdad?», preguntaron. «Sí», dijo Ellie, con la voz quebrada. «Y le debemos nuestras vidas a ese caballo». El paramédico soltó un silbido bajo. «Nunca pensé que vería el día». La vieja cabaña de madera debajo de la cresta, apenas en pie tras una década de viento y nieve, se había convertido en un santuario para los heridos y los valientes. En el interior,
El tenue aroma antiséptico se mezclaba con el humo y el pino viejo. Los médicos se movían con velocidad practicada, con las manos enguantadas y los rostros tensos por la concentración. Eli estaba desplomado contra un catre, con la pierna envuelta en gasa fresca por la que la sangre aún se filtraba bajo los vendajes. El estado de shock lo había dejado con el rostro pálido, los labios casi azules por el frío y el costado amoratado. Frente a él, Jace yacía bajo una manta térmica de aluminio, con una vía intravenosa pegada a la muñeca. Sus ojos se abrían y cerraban en un parpadeo, luchando contra la fuerza del agotamiento. Marcus merodeaba cerca de la puerta, con su propia chaqueta maltratada echada sobre los hombros y un largo hematoma morado en la mandíbula. No dejaba de mirar a través de la ventana empañada por la escarcha, escudriñando el mundo blanco del exterior en busca de amenazas. A pesar de la sensación de seguridad que aportaba el equipo federal de rescate, ninguno de los hombres lograba sacudirse la impresión de que el peligro aún acechaba en algún lugar justo más allá de la línea de árboles. Un paramédico se arrodilló al lado de Jace, revisando sus signos vitales. «El segundo helicóptero estará aquí en 10 minutos», dijo en voz baja, mirando a los demás. «Resistan. La ayuda ya casi llega». El Mustang que los había guiado a través del infierno y la nieve, permanecía de pie justo dentro del umbral. El pelaje del gran caballo estaba manchado de sangre seca y lodo, y su pata trasera izquierda se encontraba inflamada, aunque sostenida por un vendaje improvisado. Sus ojos nunca abandonaban el bosque y sus orejas se movían inquietas ante cada sonido distante. De repente, la cabeza de Ace se levantó de golpe. Emitió una serie de 3 relinchos cortos y secos, agudos, urgentes. Nada que ver con las llamadas de señalización de antes. Marcus giró en redondo, alerta, con los músculos tensos. «Eso no está bien», dijo con voz rígida. «Algo se acerca». De entre los matorrales, en el extremo inferior del bosque, emergió una figura. De hombros anchos y vestido con una chaqueta de campaña de camuflaje, Lars Wagner caminaba con la arrogancia de un hombre que creía que el mundo le debía la supervivencia. Sostenía una escopeta abajo, en su mano derecha, con el rostro deformado en una mueca de odio y fría determinación. A sus flancos iban 2 mercenarios, ambos con equipo táctico desparejado, empuñando con fuerza sus fusiles AR-15 mientras se deslizaban por la nieve. Tenían los ojos desorbitados, fijos en la cabaña, y sus botas crujían con un propósito depredador. Lars se detuvo justo fuera del círculo de nieve pisoteada y bramó, haciendo que su voz resonara por todo el valle. «¿Creen que han ganado? ¿Creen que una pequeña tormenta, un paseo y un pájaro de rescate los salvarán? Todo se quema, y ustedes», movió la escopeta hacia la cabaña, «se van a hundir con este bosque». Asno se achicó. Dio un paso al frente quedando completamente delante de la entrada. Con los cascos plantados y la cola azotando el aire por un momento, su sola presencia bastó para frenar a Lars en seco. Entonces soltó un relincho largo y penetrante, un desafío, una advertencia, y golpeó con fuerza su casco contra el deformado porche de madera. El sonido retumbó por toda la cabaña, haciendo que todos en el interior se incorporaran de golpe. Marcus se movió primero, con una rabia que le hacía latir el corazón y la adrenalina cantando en sus venas. Salió de improviso por un lado de la puerta, tomando al mercenario más cercano con la guardia baja. Con un grito, Marcus balanceó la barra de señalización de aluminio que había tomado del kit de rescate, asentando un golpe seco en el brazo del hombre. El rifle cayó ruidosamente al suelo. Marcus tacleó al mercenario, derribándolo sobre la nieve, y ambos hombres comenzaron a forcejear por el control. En el interior, Eli apretó los dientes contra el dolor de su pierna. Se lanzó hacia un lado, sujetando el grueso cable naranja que colgaba de la pared, una sirena de emergencia de alta potencia instalada exactamente para este tipo de amenazas. Tiró del cable con todas sus fuerzas. Un pitido agudo y ensordecedor chilló a través del aire gélido, rebotando en los árboles, haciendo que los mercenarios se encogieran y que Lars maldijera. Por un instante, el caos reinó. Todo el mundo se movía, gritaba,
sin saber con certeza quién estaba dónde. Ash saltó desde el porche, arremetiendo directo hacia Lars. Se encabritó sacudiendo las patas en el aire, con el aliento estallando en nubes de escarcha. Lars tropezó hacia atrás, intentando levantar la escopeta, pero el Mustang cayó con un pisotón contundente que hizo volar el cañón del arma lejos de su alcance. Ash presionó hacia adelante con los ojos encendidos, desafiando al hombre a intentar algo más. El segundo mercenario entró en pánico y disparó salvajemente, 3 tiros, ninguno de ellos cerca, antes de que una figura vestida de negro descendiera del cielo detrás de él, mientras el aire del rotor del helicóptero que llegaba hacía volar la nieve en capas densas. El equipo táctico federal había arribado. El agente chocó contra el mercenario, derribándolo al suelo con una rodilla y un codo. Más agentes aterrizaron detrás con las armas desenvainadas, gritando órdenes y desplegándose en una formación practicada. Lars, reconociendo que la marea había cambiado, se dio la vuelta para huir, pero Ash ya estaba allí. El caballo le bloqueó el paso, resoplando con la crin alborotada, negándose a ceder terreno. Lars intentó esquivar hacia la izquierda, pero resbaló en el hielo y cayó pesadamente. Antes de que pudiera incorporarse, 2 agentes se abalanzaron sobre él, inmovilizándole los brazos a la espalda y hundiendo su rostro en la nieve. «Custodia Federal», ladró uno de ellos, asegurando las muñecas de Lars con precintos de plástico mientras los demás sometían a los mercenarios. Marcus, jadeando, se quitó de encima a su oponente y extrajo un grueso cuaderno impermeable de la chaqueta del hombre. Reconoció la cubierta desgastada y manchada, lo había visto antes en manos de Lars. Lo abrió rápidamente, pasando las páginas a pesar de que le temblaban las manos. En el interior había coordenadas GPS, docenas de ellas, junto con nombres de empresas, corporaciones fantasma y listas de permisos de tala falsos. Había huellas dactilares y firmas codificadas, mapas, fechas y números que a un equipo de expertos le tomaría meses descifrar. Un agente federal tomó el cuaderno y abrió los ojos de par en par. «¿Es esto? Esto es lo que el Departamento de Justicia ha estado buscando durante 2 años. Con esto, podemos desmantelar cada operación de tala ilegal en el estado». Ash, maltratado pero entero, permanecía de pie entre los agentes y el bosque, moviendo la cola y vigilando cada movimiento. Sus costados subían y bajaban con fuerza por el esfuerzo de la última embestida, y la sangre oscurecía la nieve alrededor de su pata, pero mantenía la cabeza alta y la mirada afilada. A medida que el trueno de los rotores del helicóptero se desvanecía y los últimos ecos de los disparos morían entre los árboles, un extraño mudez cayó sobre el claro. Los médicos reanudaron su trabajo, curaron los hematomas de Marcus, revisaron la pierna de Ellie y ayudaron a Haze a sentarse para que pudiera beber agua a sorbos. La comandante federal, una mujer de cabello gris corto y rostro severo, se arrodilló al lado de Lars para leerle sus derechos con un tono firme y cortante. Los mercenarios ahora guardaban silencio, con las manos atadas a la espalda, contemplando el cielo. Un joven oficial federal se acercó a Ash con los ojos muy abiertos, estiró la mano despacio y posó su palma enguantada sobre el poderoso cuello del Mustang. «No te pareces a ningún caballo que haya visto antes», murmuró con una voz que apenas superaba un susurro. «No creo que encajes en ningún manual». Marcus avanzó cojeando, y su rostro magullado se transformó en una sonrisa inusual y reverente. Se colocó cerca, limitándose a respirar junto al Mustang por un momento, dejando que la adrenalina y el terror se disiparan. Finalmente, habló con palabras cargadas de emoción: «Si no fuera por ti, ninguno de nosotros estaría aquí. No necesitas subir a un helicóptero. Tú perteneces a este lugar, al viento, a los pinos y a la naturaleza salvaje. Pero me aseguraré de que tu nombre aparezca en cada informe, en cada historia, en cada lugar donde importe». Ash se giró, encontrándose con los ojos de Marcus. Por un instante, todo el ruido del rescate y de la victoria desapareció, quedando únicamente el silencioso entendimiento entre un hombre y un Mustang que se habían salvado la vida mutuamente una y otra vez. El claro estaba en calma ahora. Los rotores se perdieron en la distancia, y su batir fue reemplazado por el suave susurro del viento,
el último aliento del invierno barriendo Viterbi. La nieve comenzó a caer de nuevo, ligera y delicada, cubriendo la cabaña en ruinas y los cuerpos de los caídos, ocultando las huellas y la sangre, haciendo que todo pareciera intacto y nuevo otra vez. Jace se apoyó contra el costado de la cabaña, todavía débil, con los ojos brillando por las lágrimas. «Lo logramos», susurró, como temiendo romper el encanto. «De verdad lo logramos». Ellie, combatiendo el agotamiento, miró así y asintió: «Nos salvaste, amigo. Nunca lo olvidaremos». Un médico envolvió los hombros de Ellie con una manta mientras le murmuraba palabras de aliento. Jace fue levantado con cuidado y colocado en una camilla, listo para la llegada del siguiente helicóptero. Marcus se apoyó contra el marco de la puerta, contemplando el bosque blanco con el recuerdo y el alivio grabados profundamente en cada línea de su rostro. Ash permanecía cerca, y su aliento se elevaba en suaves nubes de vapor. Uno de los agentes federales le dio una palmada en el lomo al caballo. «Saben, creo que esta es la primera vez que el bosque envía ayuda con 4 patas en lugar de 4 ruedas». Marcus soltó una risita, limpiándose los ojos. «Supongo que las viejas historias tenían razón. Después de todo, a veces la naturaleza tiene un guardián». Los agentes comenzaron a recolectar evidencia, tomaron fotografías del cuaderno, etiquetaron las armas confiscadas y aseguraron la escena. Lars, finalmente silencioso, se quedó mirando al suelo, con sus ambiciones sepultadas bajo el peso de las pruebas y la justicia. Por encima de todos ellos, la bandera de tela plateada seguía colgada en la cresta, ondeando bajo la nueva nieve, un faro que había convocado la esperanza desde el cielo. Cuando el segundo helicóptero entró en el claro, más brillante y ruidoso que el anterior, Marcus se quedó junto a al borde del claro, observando cómo el equipo subía a Jace y a Ellie a bordo. No intentó guiar al caballo con una cuerda, Ash no lo habría aceptado. En su lugar, simplemente apoyó la mano contra el hombro cálido y tembloroso del gran Mustang. «No sé si te quedarás», susurró Marcus, «o si simplemente te desvanecerás de nuevo en el bosque como una leyenda. Pero siempre tendrás un lugar aquí. Siempre». El mundo más allá de Viterbi tardó en enterarse de lo que había sucedido en el corazón de las montañas. Incluso cuando las nieves se derritieron y la historia se abrió paso a través de las estaciones de guardabosques y los pasillos del servicio forestal, la verdad seguía siendo extraña, demasiado extraña para que la mayoría la aceptara por completo. Sin embargo, en el ala de veterinaria de emergencia del puesto forestal de gran altitud, aquellos que lo habían vivido sabían perfectamente lo que habían visto. Y ninguna cantidad de transmisiones de radio ni de declaraciones oficiales lograría plasmar jamás el milagro que se había gestado entre la tormenta y el silencio. Ash, el Mustang cuyos cascos habían abierto camino a través de la nieve y el miedo, permanecía en el centro de un corral improvisado hecho con postes de madera y lonas de plástico. Por primera vez en días, el viento era suave y traía consigo únicamente el aroma de los pinos y de los arroyos distantes, en lugar del penetrante olor a humo y madera quemada. Una veterinaria militar, con el cabello gris firmemente trenzado bajo una gorra verde, terminó de enrollar un vendaje elástico y suave alrededor de la pata trasera de Ash. Se inclinó de cerca, presionando con los dedos a lo largo de la articulación mientras murmuraba a medias para sí misma y a medias para el animal: «Es una fisura superficial, pero no hay nada roto». «Eres un superviviente, ¿verdad, muchacho? Te la hiciste entre los peñascos, probablemente». Ash movió una oreja, pero no se apartó. Su aliento formaba vapor en el aire frío. Observaba a Marcus con la misma paciencia constante que había guiado a los guardabosques a través del infierno. Marcus estiró el brazo y posó la mano con ternura sobre el cuello grueso y maltratado del caballo. «Suficiente», dijo en voz baja. «Ya no tienes que ir más lejos. Has hecho más de lo que cualquiera podría pedir». Ash bajó la cabeza, cerrando los ojos brevemente como si reconociera el peso de las palabras. No había nada de sumisión en su postura, solo descanso y una silenciosa disposición para lo que viniera después. Ellie se acercó cojeando a la cerca, todavía con dolor en el costado,
pero con paso firme. Miró a Ash, luego a la veterinaria y sacudió la cabeza. No tiene chip, dijo. Ni marca, ni establo, ni registros en la base de datos. No es propiedad de nadie, ni siquiera nuestra. Ahora es parte de esta montaña, tanto como el viento o los árboles. La veterinaria asintió. Sanará. Es más fuerte de lo que parece. Algunas criaturas están hechas para los lugares salvajes. Durante 2 días, Ash descansó, vigilado por los guardabosques y el personal médico. Le llevaron comida, avena, agua y manzanas de una reserva de invierno. Sin embargo, casi no las tocaba, comiendo solo lo necesario para recuperarse. Se quedaba mirando hacia las puertas, con el cuerpo orientado hacia la ladera abierta de Bitterry, como si el mundo real, su mundo, aguardara justo más allá del cristal. En la mañana del tercer día, con el sol abriéndose paso a través de una bruma plateada y dibujando largas franjas sobre la nieve, Ellie abrió la puerta del corral. Marcus estaba a su lado, y juntos observaron cómo Ash daba unos pocos pasos tentativos hacia adelante. El caballo se detuvo en el umbral, olfateó el viento y luego avanzó hacia el espacio abierto, con un andar lento pero seguro, dirigiéndose hacia las montañas sin una sola mirada atrás. No corrió. Tampoco buscó agradecimientos, pero a medida que se alejaba, mantenía las orejas erguidas, escuchando las voces del viento, tal vez, el recuerdo de los 3 hombres a los que había salvado. Una semana después, cuando los hematomas se habían disipado y los informes oficiales ya se habían archivado, Haze regresó a la Torre 9. La estación de guardabosques, que en realidad era poco más que una maltrecha caja de madera encaramada en el borde de las tierras altas, había quedado aún más castigada por la tormenta y la violencia, pero sus cimientos seguían firmes. Haze encontró la puerta principal descolgada de sus bisagras y el porche medio enterrado bajo la nieve fresca. Se puso a trabajar reparando lo que podía ser arreglado. Clavó las tablas sueltas de nuevo en su lugar y limpió el hielo de los aleros. Barrió los escombros que el viento había metido, reemplazó las ventanas rotas con láminas de plástico transparente y volvió a colocar la maltratada linterna en el poste junto a los escalones. Cada movimiento era lento, metódico, una especie de penitencia y un acto de gratitud. Una vez que la estructura principal quedó firme, Haze encontró un tablón grueso de pino envejecido por la intemperie, con un nudo en una esquina que se asemejaba a un ojo vigilante. Se sentó en los escalones del porche, dispuso sus herramientas y comenzó a tallar. Cada letra tomó su tiempo. El viento le golpeaba las mejillas y el cincel se le resbaló 1 o 2 veces, pero persistió, dando forma a las palabras nacidas de la memoria y la esperanza. Cuando terminó, pintó las letras con trazos negros y gruesos, dejándolas secar a medida que avanzaba la tarde. Las palabras decían: Pigosco Capedit Torre 9, donde el guardabosques no portaba armas, sino que los cascos y la memoria montaban guardia. Colgó el letrero en la pared este, de cara al bosque donde Ash había aparecido por primera vez entre el humo, como un espíritu conjurado desde lo más profundo de la tierra. Marcus llegó justo cuando Haze limpiaba sus herramientas. Caminó despacio, con una cojera casi imperceptible a esas alturas, llevando una piedra redonda y lisa en su mano enguantada. Se agachó junto al poste, debajo del nuevo letrero, y colocó la piedra en su lugar. Algún día, dijo Marcus, alguien verá esto y se preguntará quién era el vigilante, y le dirán que fue un caballo. Haze asintió, con una leve sonrisa temblando en sus labios. Miró la puerta recién reparada, el letrero y el bosque que se extendía en todas direcciones. Está allá afuera. Lo sé. Sí, coincidió Marcus. Pero tal vez él también nos esté vigilando. En las semanas siguientes, la historia creció. Los equipos de noticias llegaron a la estación de guardabosques con micrófonos en mano, buscando los rostros de los hombres que habían sobrevivido a Bitterry. La prensa quería héroes. La burocracia quería finales perfectos. Y ambos parecían ansiosos por colgar medallas en los cuellos y colgar fotografías en los pasillos gubernamentales.
Eli fue educado, pero rechazó cada invitación. Se dirigió a la radio local, con una voz ronca y cansada pero firme. No necesito una medalla por algo que, para empezar, nunca fue perfecto, dijo. No se puede colgar una cinta en lo que ya está roto y pretender que está entero de nuevo. Sin embargo, envió un mensaje oficial a cada equipo de patrulla y oficina forestal de la región, una petición, no una orden. Si ven a un Mustang con el pelaje gris ceniza cerca de cualquier puesto de avanzada, no lo ahuyenten. No tengan miedo. Recuerden que él nos salvó. Y solo regresará cuando lo necesitemos de nuevo. El mensaje fue clavado en tableros de corcho y boletines digitales a lo largo y ancho de Bitterrill. Algunos se rieron, otros simplemente sacudieron la cabeza. Pero aquellos que habían estado allí, que habían visto la nieve manchada de sangre y presenciado cómo lo imposible se hacía realidad, guardaron un espacio un poco más grande en sus corazones para las cosas que no tienen explicación. Una tarde, mientras la niebla se enroscaba en finas cintas en las laderas superiores, un niño y su padre subían por el sendero hacia la Torre 9. El padre, un nuevo guardabosques que vestía un rompevientos del departamento, dejó que su hijo guiara el camino. Las botas crujían sobre una delgada costra de nieve nueva. El niño parloteaba lleno de historias que había escuchado de los guardabosques más viejos, relatos de lobos que se convertían en sombras, de tormentas que nunca se marchaban y de un caballo sin nombre que había rescatado a 3 hombres de una camioneta en llamas. El padre escuchaba con media sonrisa, descartando la mayor parte como fantasías infantiles. «Papá, ¿es verdad? ¿De verdad hubo un caballo que salvó a la gente aquí arriba?», preguntó el niño, deteniéndose justo fuera del porche. El padre soltó una risa suave e indulgente. «Eso suena como un cuento de hadas, hijo. Los caballos no suelen rescatar a los guardabosques. La mayoría de las veces es al revés». Pero el niño, testarudo e insistente, tiró de la manga de su padre. «Mira», dijo, señalando al borde del claro. Allí, en una franja de nieve intacta, había una única y clara huella de casco, profunda, solitaria, apuntando hacia la parte más densa del bosque. La huella era tan fresca que el vapor aún se elevaba desde sus profundidades, allí donde el calor de la vida se había impreso en la tierra fría. El padre se agachó, frunciendo el ceño. «Extraño. No vemos muchos caballos salvajes a esta altura, no en esta época del año». El niño no se movió. Se quedó mirando los árboles con los ojos muy abiertos, buscando en las sombras. A lo lejos, justo al límite de la visión, entre 2 pinos altos, una silueta oscura permanecía de pie. Por un momento, pareció como si el mundo entero se detuviera, conteniendo la respiración. El Mustang se quedó inmóvil, con la crin agitándose con la brisa, una silueta contra la luz agonizante. No relinchó. No golpeó el suelo ni huyó. Simplemente observó, con la mirada nivelada, sin miedo. Lentamente, como si realizara un ritual que solo le pertenecía a él, dio la vuelta y se alejó hacia lo profundo de los árboles. Cada paso era cuidadoso, deliberado, dejando atrás una línea de huellas de cascos que se alejaban de la estación para adentrarse en la leyenda. El niño soltó un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. «Era real, papá. Todavía está aquí». Su padre le apretó el hombro. «Tal vez tengas razón. Tal vez, a veces, las historias son reales». Esa noche, la nieve cayó en copos lentos y pesados, cubriendo la montaña, la estación y el pequeño letrero de madera con sus letras gruesas y honestas. Al amanecer, todo lo que quedaba del paso de As eran los hoyuelos más tenues en la blancura, un rastro que se desvaneció antes de que el mundo estuviera completamente despierto. Sin embargo, para aquellos que sabían dónde mirar, y para aquellos dispuestos a creer, el recuerdo permaneció nítido. Las semanas se deslizaron hacia los meses y la primavera llegó temprano ese año. Los brotes se empujaron a través de la tierra negra y los ríos corrieron caudalosos, alimentados por el deshielo de las cumbres más altas.
La Torre 9 siguió siendo un guardián silencioso sobre el valle, vigilada por igual por hombres e historias. Solo se le veían destellos, un destello de movimiento a la orilla del río, una forma oscura contra el cielo al anochecer, una sola huella de casco en el lodo blando debajo de la línea de árboles. Siempre solo, siempre silencioso, pero siempre allí. Hace escribió sobre él en los libros de registro de la estación. Marcus lo incluyó en cada informe, permitieran o no los formularios oficiales espacio para tales cosas. Ellie, a pesar de toda su rudeza, dejó un balde de agua al borde del viejo sendero, por si acaso. Y la gente de Bitterry, leñadores y excursionistas, rancheros y guardabosques por igual, se descubrieron a sí mismos escudriñando el bosque un poco más a menudo, esperando el parpadeo de movimiento que significara que la naturaleza aún conservaba a su guardián. Se dice que algunas historias nunca se terminan realmente. Resuenan y cambian, viviendo en los lugares donde nacieron y en los corazones de aquellos dispuestos a recordar. El Mustang que no tenía nombre se convirtió en leyenda no porque perteneciera a nadie, sino porque pertenecía a la tierra. Años más tarde, cuando la montaña volvió a verse amenazada por el fuego, por las inundaciones o por la codicia descuidada de los hombres, alguien siempre afirmaba haber visto un caballo oscuro al borde del bosque, observando con ojos viejos y sabios. A veces, en pleno invierno, un nuevo guardabosques se despertaba para encontrar huellas frescas fuera de la estación, rodeando el edificio una vez antes de desaparecer hacia la cresta. Nadie intentó jamás capturarlo. Nadie intentó jamás domarlo. Hacerlo habría sido romper el propio hechizo que mantenía a salvo el bosque. Con el tiempo, la historia de se extendió más allá de Bitterry, convirtiéndose en el tipo de relato que se cuenta junto a las hogueras y a través de las radios en los solitarios turnos de medianoche. Era un recordatorio no solo del milagro que había salvado a 3 hombres, sino de la naturaleza salvaje que nunca puede ser reclamada, solo honrada. La escena final le pertenece a la montaña, al viento y a aquel que corre sin nombre. En un anochecer pincelado de plata, mientras la niebla se eleva una vez más desde los pliegues de Bitterry, un niño y su padre se demoran junto a la estación reconstruida. El niño encuentra la huella del casco, ahora medio llena de nieve nueva, y se arrodilla a su lado, delineando su contorno con la mano embandada por el guante. Levanta la vista, escudriñando la línea de árboles, esperando un último destello. En el extremo lejano, entre 2 pinos altos, una sombra se mueve, una breve y silenciosa promesa. El Mustang permanece un latido más, enmarcado por la última luz, y luego se desliza entre los árboles, desapareciendo tan repentinamente como llegó. Esta vez, el niño no lo llama. Simplemente observa y recuerda. En la colina de arriba, el letrero permanece, Torre 9. Donde el guardabosques no portaba armas, sino que los cascos y la memoria montaban guardia. Y mucho después de que las huellas y los nombres se olviden, la verdad perdura. Algunos guardianes nunca son nombrados, pero al mundo nunca se le permite olvidar. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final de esta historia. Nos encantaría saber de ustedes. Compartan sus pensamientos en los comentarios de abajo y déjenos saber cuál fue su parte favorita. Si disfrutaron del viaje, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no se lo pierdan, activen la campana de notificaciones para estar siempre al tanto de nuestro contenido más reciente. Su apoyo realmente significa el mundo para nosotros.